Hola, mi nombre es Pedro Díaz. Eh, Voy a explicar en este video cómo resolver un sistema de matrices lineales de n por n a través del método de Gauss-Jordan con un ejemplo. Este video está preparado para la materia de álgebra lineal que se cursa en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bien, vamos a comenzar. Para lo cual he preparado una hoja en donde tenemos un sistema de n ecuaciones por n variables. La primera ecuación es 2x1 más 5x2 más 3x3 igual a 22. La segunda 4x1 más 2x2 más 5x3 igual a 19. La tercera 3x1 más 0 de x2 más 1 de x3 igual a 7. Esto lo pasamos a una matriz, como ya lo hice en el video anterior explicando cómo se crea la matriz aumentada. Los coeficientes de x1 de cada una de las ecuaciones las pasamos a la matriz en la columna que le corresponde. En este caso serían 2, 4 y 3, que son los coeficientes de las x1 en cada una de las ecuaciones. Para x2 tenemos 5, 2 y 0, 5, 2 y 0. Para x3, 3, 5 y 1. Y la solución 22, 19 y 7. Ya tenemos aquí nuestra matriz aumentada. Bien, para trabajar con fracciones vamos a irnos seleccionamos toda la hoja de Excel y ahora vamos a irnos a la opción de fracción en los datos, formato de datos, y seleccionamos hasta 2 dígitos para que tengamos precisión de 25avos. Entonces, bueno, ahí queda seleccionada para no trabajar con decimales, sino con fracciones. Bien, el primer paso, lo primero que tenemos que hacer en esta matriz es seguir nuestra siguiente iteración. En nuestra siguiente iteración, voy a poner la barra de... En nuestra siguiente operación vamos a poner la iteración 1 y esa iteración consistiría en convertir este 2 lo tenemos que convertir en 1. Por lo tanto, este se convierte en nuestro elemento pivote. Con el que vamos a trabajar es nuestro elemento pivote, el que vamos a convertir en 1. Y la fila que lo contiene es la fila pivote, que es la que marqué yo aquí en color sombreado de verde. Y la columna que la contiene, o sea, donde está el elemento pivote, es nuestra columna pivote. Entonces, lo que vamos a buscar en esta primera iteración, haciendo operaciones con las ecuaciones o con los coeficientes de las ecuaciones, es convertir este 2 en 1 y los demás elementos de la misma columna en ceros. Ok, la operación que tenemos que hacer para que se mantenga la igualdad, recuerden que tenemos que aplicarle lo mismo de un lado del igual que del otro lado del igual, es decir, de este lado de la ecuación, si lo multiplicamos, lo tenemos que multiplicar todo por el mismo lado, por el mismo número, perdón, y lo mismo que del otro lado del igual. Si lo multiplicamos todo esto por un número y ese mismo número por la solución, multiplicamos la solución, la igualdad permanece constante, es decir, que la ecuación sigue siendo lo mismo de un lado del igual que del otro, ¿no? Entonces, la operación que tendríamos que hacer para convertir este 2 en 1 es dividir ese 2 en 1. Entonces, se lo vamos a aplicar a toda la fila, tanto del lado del igual, del lado izquierdo del igual, como del lado derecho del igual. Bien, lo hacemos, entonces la operación con la que vamos a trabajar tendría que ser, vamos a ponerla en un formato que ahí está. Entonces la notación que vamos a utilizar para no confundirnos y trabajar de manera más precisa es la siguiente. Vamos a utilizar la F para indicar la fila con la que estamos trabajando. El subíndice es el número de fila con la que estamos trabajando. El apóstrofe o la fila prima nos indicaría que es la fila de la tabla anterior. Y cuando la F no tenga apóstrofe, significa que estamos trabajando con la fila de la tabla actual, ¿no? Entonces, si estamos en la iteración 1, iteración es el primer acercamiento a la solución, el primer paso que vamos a dar para llegar a la solución. En nuestra fila 1 de la tabla actual, eso significa F1,
va a ser igual a la fila 1 de la tabla anterior, que estamos aquí agregando el apóstrofe, y se lee F'1, es decir, la fila 1 de la tabla anterior es esta, ¿no? Y esa la tenemos que dividir sobre 2. Bien, lo vamos a hacer aquí. Entonces como estamos en Excel, aprovechamos el Excel para no tener que hacerlo a mano. Entonces divido la fila en la misma columna con la que estoy trabajando. Recuerden que esto se lo vamos a hacer a todos los coeficientes de x1, x2, x3 y a la solución. Entonces empezamos con la fila, con la columna 1 o la columna de las x1. Entonces nos vamos a la fila 1 de la tabla anterior, que es el 2. En este caso, para mi ejemplo, es la celda C10 y lo vamos a dividir sobre 2. Si lo divido sobre 2 ya me da el 1. Ok, para evitar problemas de precisión no lo voy a dividir sobre 2, lo voy a dividir sobre la celda que tiene el 2. Como ahorita son números enteros no hay problema, pero si yo tuviera un tercio y divido un tercio sobre .33, en caso de que no le meta un tercio sino que le meta .33, no me va a dar 1 exacto, me va a dar .999999. Para evitar este problema de imprecisiones voy a dividirlo sobre la celda que tiene el número, que es el 2, y la voy a fijar. En algunas computadoras se fija con F4, bueno, se fija con F4, pero algunas tienen la tecla directa, algunas otras tienen, para sacar la función F4, tienen que apretar la función function, que es Fn, entonces tendrían que aplicar, si no les da directamente con el F4, function F4, y se fija la celda. Si ustedes se dan cuenta, al fijar la celda, lo que hicimos fue ponerle pesos, signo de pesos, miren, lo voy a hacer otra vez, aquí tengo que es la C10 sobre la C10, para fijarla le tengo que poner pesos en la columna, antes de la columna, y pesos antes de la fila. Con F4 me lo pone en automático. Si su computadora no se los hace, póngale de manera manual pesos C o pesos 10, o la otra opción sería function F4 para ver si se los hace. Bien, ya está. Entonces esta la voy a copiar a todos los demás elementos de la misma fila de la tabla actual. Entonces me da que, lo podemos ver aquí, 5 sobre 2 es igual a 2.5 y 3 sobre 2 igual a 1.5 o un entero con un medio. 22 sobre 2 me da igual a 11. Ya tengo mi primera fila. Ahora, lo que tengo que hacer para la segunda fila de la tabla actual es convertir este 4 en 0. ¿Cómo lo hago? Tendría que multiplicar, siempre voy a trabajar con la fila pivote. Tendría que multiplicar toda la fila pivote por menos 4, para que cuando me multiplique menos 4 por 1 me dé menos 4. Y si se lo sumo a la fila anterior o la fila 2 de la tabla anterior, sería menos 4 más 4, 0. Bien, lo voy a hacer aquí. Voy a poner la fórmula. La nueva fila 2 es igual a menos 4 por la fila 1 de la tabla actual, es decir, mi fila pivote, más la fila 2 de la tabla anterior, que es esta. Entonces lo vamos a ejecutar aquí en Excel y va a ser menos 4, voy a poner el menos y repito, para no poner el menos 4 pongo la celda que tiene el 4 y la fijo. Esta la voy a multiplicar por la fila 1 de la tabla actual, que es la fila pivote, en la misma columna con la que estoy trabajando, más la fila 2 de la tabla anterior, que sería la misma que tiene el 4, y he convertido ese 4 en 0. Bien, ahora la recorro y ya tengo toda la fila. O sea, trabajar con Excel me permite esto y no tener que estar haciendo operación por operación que me pone en riesgo de equivocarme. Quito el sombreado para que no perdernos de vista qué es lo que estamos haciendo. Entonces hemos convertido ya el 1 del pivote el 2 en 1 y ahora ya convertimos en la segunda fila el 0, ¿no? Vamos a convertir a este 3 en 0. La operación que tendría que hacer para hacerlo sería la nueva fila 3 es igual a menos 3 por la fila 1, siempre multiplicamos por la fila pivote, más la fila 3 de la tabla anterior. Ok, lo hacemos, entonces me quedaría que es menos la celda que tiene el 3 fija por la fila pivote de la tabla actual, más la fila 3 de la tabla anterior, y ya me queda. La recorro o la copio para mis demás elementos de la fila, y ya tengo terminada la primera iteración. Entonces vamos a checar, por ejemplo, cómo queda la operación aquí en el elemento 3,3 de la matriz de la iteración 1. Me quedaría el menos 3 porque aquí tengo este 3 en la celda C12. Entonces fíjense, este menos es muy importante. Menos 3 que multiplica a la
el coeficiente de x3 en la fila 1 de la tabla pivote, que es la E14, más la fila 3 de la tabla anterior, que es la E12. Bien, ya está. Muy bien, entonces con esto tenemos la primera iteración y convertimos este 2, lo convertimos en 1 y los demás elementos de su fila los convertimos en 0. Vamos a ir a hacer la segunda iteración. Okay. Bien, aquí voy a borrar. Okay, borramos esto. Tenía preparada mi hojita. Okay, lo voy a quitar aquí. Ya está. Bien, vamos a la iteración 2. En la iteración 2, ahora lo que voy a hacer es convertir este 8 en 1 para ir pasando o convirtiendo nuestra matriz aumentada en una matriz identidad aumentada, que como expliqué en el video anterior es de lo que se trata el método de Gauss-Jordan. Entonces este 1 ya lo convertí, ahora voy a convertir este 8 menos 8 en 1. Bien, ¿cómo lo hago? Antes que nada voy a poner aquí el sombreado que me va a indicar cuál es mi elemento pivote de la tabla actual, ¿no? Entonces mi elemento pivote ahora es el 8. Este lo tengo que convertir en 1 y los demás elementos de la misma columna tienen que ser ceros. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a trabajar ahora con la fila 2 de la tabla actual. Entonces, para convertir este menos 8 en 1, tengo que dividirlo sobre menos 8 o sobre sí mismo, ¿no? Bien, entonces la fórmula es la fila 2 de la tabla actual es igual a la fila 2 de la tabla anterior, toda esta, la voy a dividir sobre menos 8, cada uno de los elementos. Entonces la operación quedaría igual a la fila 2 de la tabla actual, siempre trabajamos en la misma columna con la que estamos, sobre menos 8. Para no poner el menos 8, pongo la celda que tiene el menos 8 y la fijo. De tal manera que toda la fila se divida sobre esa celda que tiene el menos 8. 0 sobre menos 8 me da obviamente 0. Después menos 8 sobre menos 8, 1. Después menos 1 sobre menos 8 me daría 1/8 positivo. Y menos 25 sobre menos 8 me va a dar 3 enteros con 1/8. Ya tengo el 1 en el elemento pivote. Ahora vamos a convertir este 2 enteros con 1/2, lo vamos a convertir en 0. Bien, la operación sería la siguiente. Tengo que multiplicar la fila pivote de la tabla actual, que es esta, por el valor negativo del elemento que quiero hacer 0. En este caso es 2 enteros con 1/2, entonces sería la nueva fila o la fila 1 de la tabla actual va a ser igual a menos 2 enteros con 1/2 por la fila 2 de la tabla actual, que es mi fila pivote, justamente esta, más la fila 1 de la tabla anterior. Vamos a ejecutar la operación, me quedaría igual a menos, para no poner el 2 enteros 1/2, voy a poner la celda que tiene el 2 enteros 1/2, y al poner el menos ya la convertí en negativa, la fijo con F4 por la fila 2 de la tabla actual, recuerden que estamos con la primera columna, la de las X1, más la fila 1 de la tabla anterior. ¿Ya está? La operación quedaría entonces así. Menos 2 enteros por 1/2 por la fila 2 de la tabla actual, que es 0, me daría 0, más 1 de la fila 1 de la tabla anterior me queda 1, ¿no? Bien, esta la voy a recorrer. Y entonces ya me da el 0 porque sería menos 2 enteros con 1/2 por 1, son 2 enteros con 1/2, más 2 enteros con 1/2 me da el 0. Y de manera análoga en los demás elementos de la misma columna. Bien, voy a volver a poner el sombreado para no perder de vista cuál es nuestra fila y cuál es nuestra columna pivote. Bien, para convertir 7 enteros en 1/2, 7 enteros 1/2 en 0, pues la operación tendría que ser, la nueva fila 3 va a ser igual a 7 enteros con 1/2 positivo, por la fila 2 de la tabla actual, que es la fila pivote, más la fila 3 de la tabla anterior. Lo ejecutamos aquí, es igual a menos, lo voy a volver a poner menos, para convertir este menos 7 enteros con 1/2 en positivo. Entonces sería menos
Menos 1 por menos 7 enteros con un medio me daría 7 enteros con un medio. Lo fijo por la fila pivote de la tabla actual más nuestra fila 3 de la tabla anterior. Al recorrerla ya convertimos este valor en 0. Le vuelvo a poner el sombreado. Y ya hemos dado el segundo paso, la segunda iteración para llegar a la solución. Bien, ya tenemos aquí un 1, el segundo elemento 1 de la diagonal con los demás en ceros. Y ahora vamos a convertir este menos 2 enteros 9/16 en 1 y los demás elementos de su columna en ceros. Para lo cual necesitamos irnos a la tercera iteración. Vamos a la tercera iteración y ahora tenemos 1, 2, 3. Aquí esta fila es nuestra fila pivote y nuestra columna pivote es la de las x3, ahora la tercera. Tenemos que convertir este menos 2 enteros 9/16 en 1 y los demás elementos en 0. Bien, la fórmula sería, la nueva fila 3 es igual a la fila 3 anterior sobre, y aquí me quedaría menos 2 enteros, voy a poner un paréntesis, menos 2 enteros con 9/16. Bien, lo ejecutamos y me quedaría igual a la fila 3 de la tabla anterior sobre el menos 2 enteros con 9/16, que lo tengo en la celda E21 y la voy a fijar para que toda la fila se divida sobre sí misma, ¿no? Ya está, y hemos convertido en 1. Aquí claramente podemos ver cómo cada uno de los elementos de la fila se va dividiendo sobre el menos 2 enteros 9/16. Ok, listo, bien. Ya lo hicimos, ahora vamos a convertir este 1 entero con 3/16 en 0. La operación sería, la nueva fila 1 es igual a 1 entero con menos 1 entero con 3/16 por la fila 3 de la tabla actual, que es nuestra fila pivote, siempre trabajamos primero con ella, más la fila 1 de la tabla anterior. Ejecutamos la operación, es igual a menos la celda que tiene el 1 entero con 3/16 fija por nuestra fila pivote de la tabla actual más la fila 1 de la tabla anterior. Al momento de recorrerla, ya tenemos aquí el 0. Bien, voy a volver a poner el sombreado para que no perdamos de vista que es nuestra fila, nuestra columna pivote. La siguiente operación para convertir este 1 octavo en 0 tendría que ser la fila pivote de la tabla actual por menos 1 octavo más la fila 2 de la tabla anterior. Aquí tenemos ya la fórmula, menos 1 octavo por la fila 3 de la tabla actual, que es la pivote, más la fila 2 de la tabla anterior, y ejecutamos la operación. Dijimos que es menos la que tiene 1 octavo fija por la fila pivote de la tabla actual, más la fila 2 de la tabla anterior. Ejecutamos la operación y ya tenemos el 0. De esta manera hemos llegado a tener nuestra matriz identidad, es decir, la diagonal es 1 y los demás elementos de la matriz original es 0 y tenemos los resultados en el vector de la matriz aumentada. Bien, voy a cambiar en esta ocasión los sombreados para que se vea con mayor claridad que hemos llegado a la solución con nuestra matriz identidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en la primera ecuación, como lo hemos venido explicando, esta matriz es equivalente a la primera matriz, pero ahora nos dice que x1, si tenemos la ecuación donde x1 más 0 de x2 más 0 de x3, es decir, x1 es igual a 2. Luego x2 es igual a 3 porque no tenemos coeficientes ni de x1 ni de x3. Y después en la tercera ecuación x3 es igual a 1. Estos son los valores que resuelven el sistema. Vamos a comprobarlo. Entonces, para comprobarlo tendríamos que sustituir los elementos de x1, x2 y x3 en el sistema de ecuaciones original. Entonces voy a llevarme este sistema de ecuaciones, lo voy a copiar acá para hacer la comprobación.
Bien, entonces inserto aquí otra celda y voy a poner lo que vale x1, x2 y x3. x1 vale 2, x2 vale 3 y x3 vale 1. Estos son los resultados, ¿no? Los voy a poner sombreados para no perderlos de vista. Bien, entonces estos son los valores que encontramos que dan solución al sistema de ecuaciones. Esto nos tendrían que dar los valores de 22, 19 y 7. Los voy a recorrer para acá. Eso es el resultado que tendría que ser. De tal forma que si yo multiplico en la primera ecuación 2 por lo que vale x1, que es este 2, lo voy a fijar para poder copiarlo y comprobar las tres ecuaciones, más 5 por lo que vale x2, que es 3, también lo fijo, más el coeficiente de x3 por lo que vale x3, que es 1, y también la voy a fijar. Esto me tendría que dar un resultado igual a 22, ¿no? Bien, fíjense, lo que estamos haciendo es multiplicar el coeficiente de cada una de las x por el valor de las x, lo sumamos y esto nos tiene que dar el resultado para que se mantenga la igualdad. Comprobamos que en efecto, si multiplicamos, hacemos la operación, me da que 22 es igual a 22. Lo mismo tendría que ocurrir con las tres ecuaciones para que se satisfagan las igualdades. Entonces lo podemos ver que en efecto así es. Si multiplicamos cada una de las, en este caso 4 por 2 son 8, más 2 por 3 son 6, serían 14, más 5 por 1, 5, 19, ¿no? 19 es igual a 19, lo que tendría que ser. 3 por 2 son 6, más 0 por 3, 0, son 6, más 1 por 1, 1, más 6, 7, y 7 es igual a 7. Hemos encontrado la solución al sistema de ecuaciones a través del método de Gauss-Jordan, utilizando Excel como una herramienta tecnológica para optimizar o hacer más ágil y disminuir la posibilidad de cometer errores. Espero que este video les sea de ayuda para desarrollar sus actividades de la unidad 2 y me despido. Muchas gracias. Hasta luego.